Bienvenidos al Arca de lo Nuevo y lo Antiguo. Hemos visto ya cómo era la tierra del pueblo de Israel durante la época de Jesús, cuáles eran sus provincias, su orografía, sus ciudades principales. Creemos que esto nos puede ayudar mucho pues, a la hora de localizar los diferentes pasajes en la Biblia cuando los leamos. Ahora me gustaría centrarme en cómo ha sido pues toda esa evolución desde que Dios se le entregó a Abraham hasta prácticamente poco más después de la época de Jesús. Esto también lo iremos estudiando con Beatriz Ozores cuando veamos el Antiguo Testamento, pero aquí os quiero traer pues toda la historia como mega resumida para que podáis hacer una primera composición de lugar de cómo fue todo ese proceso. La he dividido en 9 periodos. Las fechas que os pongo en cada periodo es algo aproximado. También os pongo entre paréntesis pues, cuántos años duró ese periodo, porque bueno, lo que me interesa sobre todo es que os hagáis una idea pues, de los tiempos y podéis comparar los diferentes periodos. El primer periodo que os traigo es el periodo de la época de los patriarcas. Empezaríamos aproximadamente en el 2000 a.C. Estas fechas son bastante relativas, pero bueno, se estima que en el 2000 a.C. y duraría unos 400 años. Comienza con la llegada de Abraham a la tierra prometida. Él y su familia vivían en Mesopotamia, en Harán, que está al norte, un poquito al norte y al este de la tierra prometida, y antiguamente en Ur de los Caldeos, mucho más profundo en Babilonia. Dios le había dicho a Abraham que dejase atrás su patria y marchase a la tierra que le iba a mostrar para hacer de él una gran nación. Y eso hace Abraham. También será la época de su hijo Isaac, de su nieto Jacob y sus 12 hijos. Las 4 generaciones vivirán como pueblo nómada en Canaán, que es el nombre que recibe esta tierra. Esta tierra, como hemos dicho, además, era zona de paso entre Egipto y Mesopotamia, y que eran 2 zonas muy fértiles, y Canaán era relativamente fértil, pero sobre todo no era desierto. Por eso a este arco se le llama la media luna fértil. Este periodo podríamos decir que termina cuando los hijos de Jacob van a Egipto debido a las hambrunas y se encuentran con su hermano José, al que habían largado, que les perdona y les acoge. El segundo periodo es el del éxodo, el de Egipto y el éxodo. Al cabo de un tiempo y con el cambio de la dinastía faraónica, pues el pueblo de Israel termina siendo convertido en esclavo. Esta época podríamos hablar en esta época de que ya existe como un pueblo hebreo como nación, y de hecho está organizado en 12 tribus, fruto de los 12 hijos de Jacob. Aparece pues Moisés, enviado de Dios, para sacarlos de Egipto y devolverlos a la tierra prometida. Así empezará pues ese éxodo de unos 40 años por el desierto, la alianza en el monte Sinaí con las tablas de la ley y finalmente la entrada en la tierra prometida de la mano de Josué sobre el año 1200 a.C. La tierra prometida es repartida entre las tribus de Israel, algo así como aparece en este mapa que os muestro. Tercer periodo. El tercer periodo será el de los jueces y la monarquía. Inicialmente empiezan siendo tribus y luego Dios va mandando pues jueces que son como caudillos militares enviados de Dios en momentos claves para solventar ciertos problemas. Dios les había dividido en tribus, pero el pueblo de Israel finalmente termina pidiendo un rey al estilo de otros pueblos de alrededor. Y así es como terminan convirtiéndose en una monarquía. El primer rey fue Saúl, luego fue David y Goliat, ¿no? Y por último su hijo Salomón, que fue el que construiría el templo de Israel. Es durante esta época de monarquía donde ya existían cierta riqueza, cuando se estima que empezaron a escribirse los primeros textos hebreos del Antiguo Testamento. A la muerte de Salomón, el reino se divide en el reino de Israel al norte y el de Judá al sur, y esto sería sobre el año 930 a.C. Hasta aquí los israelitas habían sido dueños de su tierra. Bueno, pues a partir de ahora empezarán diferentes periodos de dominación, quitando un pequeño periodo al final, por diferentes imperios. El primero será el imperio asirio, que viene de Mesopotamia, de Nínive, al norte de Mesopotamia,
Israel lucha, pero es conquistado en el 722 a.C. Es un imperio muy duro con sus políticas de conquista y lo que hace para erradicar futuras revueltas es deportar a la mayor parte de la población local y sustituirla por otros pueblos, principalmente pues babilónicos. Por suerte algunos israelitas pues pudieron huir al Reino del Sur. El Reino del Sur, Judá, más pobre, aunque fiel a la dinastía de David, no aceptó ayudar a Siria e Israel inicialmente en la lucha contra el imperio asirio y de hecho termina rindiendo vasallaje a Siria para salvarse. Al final de este periodo, no obstante, intentan sublevarse. Asiria, de hecho, llega a sitiar Jerusalén, pero tienen suerte esta vez porque el imperio asirio debe centrar sus fuerzas en Babilonia, porque allí está comenzando lo que será el imperio babilónico que se está sublevando. Entonces, bueno, por allí temporalmente se salva. Bueno, se salvan regular porque el imperio babilónico, dirigido por el famoso rey Nabucodonosor, termina arrasando el imperio asirio y con ello pues la tierra prometida. Para el pueblo de Israel este periodo de dominación fue muy corto, de unos 40 años, frente a, si os fijáis, los 300 años de dominación asiria. Se hace una primera deportación de las clases altas a Babilonia en el 597 a.C., tras la toma de Jerusalén. 10 años más tarde, en el 587, los israelitas intentarán sublevarse y el imperio babilónico corta a raíz dicha sublevación. Lo que hace es que destruye el templo de Israel y realiza una deportación masiva a Babilonia, lo que se llamaría la Gran Diáspora. Si bien el término diáspora pues, se utiliza para todos esos periodos de exilios, incluyendo pues, el último y el actual del pueblo judío, ¿no? El pueblo de Israel se pasaría pues, 40-50 años llorando en Babilonia, recopilando y reeditando todos sus textos sagrados e intentando mantener una fe pues, más basada en la palabra que en el templo, ya que ya no lo tenían. Durante este destierro nace lo que se entiende por judaísmo, lo que entendemos como tal, lo que acontece en la época de Jesús, un judaísmo con la Torá como ley de Estado, con un fuerte estudio de esta, pues con el Sanedrín, los doctores de la ley, el culto alrededor de una sinagoga, porque ya no existían, hay diferentes sinagogas porque ya no existe el templo de Jerusalén donde está la presencia permanente de Dios, ¿no? Pues bueno, hemos visto que hemos tenido dos imperios, ahora vendrá otro, y esto también se denomina la época de los profetas, donde enviados por Dios para llamar la atención por los israelitas sobre su pecado e intentar dar esperanza. Tenemos, por ejemplo, a Elías, a Amós, a Oseas o a Isaías en el reino asirio. Luego está Ezequiel durante el babilónico y ahora veremos que también estará Zacarías durante el persa, que será el siguiente imperio que falta. Bueno, pues el imperio persa conquista Babilonia y gracias a Dios tiene una política de sometimiento mucho más benévola con el fin de ganarse el afecto de sus vasallos. Y así es como en el 538 a.C. se promulga el edicto de Ciro, que permite a los judíos volver a Jerusalén. Primero va un grupo de sacerdotes y de principales de Judá para reconstruir el templo, si bien no son muy bien recibidos. Y luego, pues 18 años aproximadamente más tarde, va un segundo grupo. Se implanta así, pues, en la tierra prometida, ese judaísmo nuevo del que hemos hablado. Los samaritanos, por ejemplo, fruto de aquellos que habían quedado en Israel tras la deportación, son rechazados en la reconstrucción del templo por haberse mezclado con los paganos y terminan de esa forma, pues, formando un pueblo independiente, el que veremos ya en la época de Jesús. Lo que parecía ya un nuevo comienzo del pueblo santo queda interrumpido por el siguiente imperio, los griegos. Con Alejandro Magno, los griegos conquistan pues desde Egipto hasta prácticamente la India. Tras la muerte de Alejandro Magno existen diferentes generales que se disputan el poder y gobiernan sobre Canaán, como los Ptolomeos o los Seleucitas, en lo que no voy a entrar. Me interesa que sepáis que vuelve a ser un periodo largo, de unos 250 años, donde la cultura griega termina penetrando completamente en la sociedad. Y esto cambiará mucho. A este proceso se le denomina helenización.
De hecho, los griegos tenían una política de conquista tipo mestizaje étnico, realizando bodas entre generales y princesas locales para que se mezclasen. Esto hizo que inevitablemente también existiera cierto sincretismo en la fe, o sea, la mezcla entre el culto pagano y el judaísmo que existía. Y esto termina afectando pues a todo el pueblo. También el idioma se vio muy afectado. Los judíos que vivían en Israel, especialmente la élite, pasa a hablar griego junto con sus lenguas semitas. Los campesinos siguen hablando arameo. En cambio, por ejemplo, los judíos que viven fuera, que para aquel entonces son casi más de los que vivían en el propio Israel, se habían repartido por todo el imperio, terminan por olvidar su lengua y pasan a hablar solo griego. Esto pasa, por ejemplo, en Egipto. Y esta es una de las razones por las que, por ejemplo, se manda a traducir la Biblia al griego en Alejandría, que es la famosa Biblia de los 70 que hemos hablado en otras semanas. Y también es la razón de que existieran ya tantas comunidades repartidas por el Mediterráneo cuando San Pablo realiza sus viajes. Si os fijáis, además, muchos libros del Nuevo Testamento hemos visto que se piensa que fueron escritos, si no directamente en griego, por gente que manejaba muy bien el griego, ¿no? Bueno, pues toda esta época griega alternará momentos de paz con momentos un poco más feos, digamos, sobre todo debido al intento de los gobernantes por forzar la paganización, poniendo pues altares de dioses paganos en el templo de Jerusalén, profanando el templo de Jerusalén, lo que es el núcleo, el Sanctum Sanctorum, algunas persecuciones, etc. Uno de estos periodos feos dará lugar a la revuelta macabea, en el 167 a.C. Este será el último momento de autogobierno judío. Durará, por desgracia, solo 100 añitos antes de que los romanos se hagan con el control de la zona. Se conseguirá recuperar prácticamente la totalidad del antiguo reino de David. En un primer momento gobernaron los macabeos, que son los que habían iniciado la revuelta, que tenían un gran celo pues, por el templo, los ideales religiosos, pero luego sus sucesores, que es la llamada dinastía Asmonea, fue más corrupta, con muchas luchas entre sus familiares, el cargo de sacerdote, por ejemplo, y de sumo sacerdote y de rey se fusionaron, entonces ahí hay una mezcla, total. En el año 63 llegan los romanos, y esta será pues la época en la que nació Jesús. De esta época podéis quedaros con los personajes que afectaron a Jesucristo, ¿no? Pues Herodes el Grande, que era el que gobernaba cuando nació y es responsable de la matanza de los inocentes, razón por la que pues, su familia se tuvo que exiliar a Egipto hasta que murió Herodes. Durante la vida pública de Jesús estará Herodes Antipas en Galilea y Poncio Pilato en Judea. Bueno, ¿y qué pasó después con el pueblo judío, después de que muriera Jesús y resucitase? Hubo varias revueltas, pero podríamos hablar del final del pueblo judío en Israel en el año 70. El año 70 es importante, el año 70 después de Cristo, claro. El Imperio Romano sofoca las revueltas con la destrucción definitiva del segundo templo de Israel y la diáspora de los judíos por todas las partes del imperio, que bueno, también favoreció la propagación del cristianismo. Bueno, estos son los diferentes periodos que vivió el pueblo de Israel. Quizá hemos contado a lo mejor más de lo que pensábamos inicialmente, pero bueno, al menos me gustaría que os quedéis pues, con los diferentes momentos que pasó el pueblo de Israel y si eso es suficiente, pues habrá sido un éxito. Pues nada, hasta la próxima.